Bien, vamos a poner delante al Señor, vamos a orar por Lucas para que el Señor le ayude a que nos traiga la palabra del Señor, que le dé inspiración, que venga de lo alto del Señor y que sea para edificación del pueblo de Cristo, que es la Iglesia. Señor y Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Y el privilegio también de traernos tu palabra a nuestro idioma. Queremos, Señor, que bendigas a Lucas para que el Espíritu Santo le dé sabiduría, le dé palabras de vida eterna, palabras que el hombre y la mujer necesitan en este mundo lleno de incertidumbre, de odio, de rencor, de amargura, de resentimiento. Por eso creemos que tu palabra es el bálsamo que necesita este mundo. Te glorificamos y te damos la honra a ti, porque de ti viene todo. Y de ti es para edificar a cada uno de nosotros según nuestra necesidad. En el nombre del Señor Jesús te lo suplico todo. Amén. Amén. Muchas gracias, Manolo. Y bueno, gracias también por ayudarnos a presidir el culto. Es una bendición, ¿verdad? Un testimonio. Seguimos con el libro de Éxodo, dando gracias a Dios porque, como decimos, es una historia pues tal vez muy contada, muy explotada también por la tele y la podemos leer muchas veces y hay cosas que no nos damos cuenta y Dios nos bendice cuando redescubrimos su palabra. Es algo que siempre ha estado ahí, pero no nos damos cuenta. Terminábamos con el capítulo 12, con el asunto de la última plaga, ¿verdad? Terminábamos también con lo importante que es este tema de la 10ª plaga. Es digamos, la eficacia que tuvo Dios con esta última plaga en cuanto a que rescató a su pueblo. En el capítulo 13 se nos habla un poquito más de lo que pasó ahí, pero al final de este capítulo, al final del capítulo 13, los versículos del 17 al 22 dicen así. Estamos en Éxodo 13, del 17 al 22. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Pues dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Por eso hizo Dios que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. Los hijos de Israel salieron de Egipto armados. Moisés tomó también consigo los huesos de José, el cual había hecho jurar a los hijos de Israel y les había dicho, Dios ciertamente os visitará y entonces os llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Esta es una preciosa introducción a lo que viene ahora a continuación. Desde el capítulo 13, el final del capítulo 13 hasta el capítulo 18, aprendemos algo muy importante. Y es que si antes hemos visto al Dios que libera, ahora vamos a ver al Dios que acompaña o al Dios que guía. La guía del Señor, qué cosa que parece tan misteriosa, pero qué importante es darnos cuenta que el Señor guía, que Dios guía, Dios nos guía, Dios te guía, Dios me guía, Dios guía a su pueblo, a su iglesia. Ahora, son muchos versículos y muchos capítulos del 13 al 18, ¿verdad?
Pero ahí está ese tema presente, el Dios que guía. Vamos a ver, en el capítulo 17, damos un salto, porque justo después de las plagas y que sale Israel de Egipto, va a haber un acontecimiento fantástico que seguramente lo habéis visto en la tele, pero antes de ese, vamos al capítulo 17, los versículos del 8 al 15, no los vamos a leer todos, pero voy leyendo algunos versículos. En el 17, versículo 8, dice: después estaban en el viaje hacia la tierra prometida. Hay que recordar que Dios los libró para llevarlos a una tierra prometida, ya prometida en la época de Abraham. Versículo 8, después vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Nos encontramos que hay una guerra. Bueno, esto no nos lo esperábamos, ¿verdad? De repente hay una guerra ahí. Ahora, en este episodio que va desde el capítulo 8 al versículo 15, nos enseña esta idea de que la guía del Señor nos da seguridad. Porque aparece una batalla, por supuesto, pero Dios mismo ya empieza a decir, y dijo, antes de decir Dios, le dice Moisés a Josué: escoge algunos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Es decir, Dios ya está interviniendo en esta guerra. Como acabamos de escuchar en el versículo 9, la batalla ocurre en el valle. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Pero la victoria ocurre en la cumbre del collado. Hay una batalla que podemos ver en los versículos 10 al 13, donde Josué está peleando con un ejército, con la espada y con armas, pero Moisés está arriba en el collado con las manos levantadas, que es la actitud típica en el Antiguo Testamento de una persona que está orando o alabando a Dios. Así que la guía del Señor nos da seguridad, pero es importante que la oración esté presente. Dios nos da seguridad con su guía, pero la oración es clave. Volvemos entonces al capítulo 14, que es este gran episodio en el que los israelitas cruzan el Mar Rojo, ¿verdad? La primera película, no fue la primera, pero la película tal vez más famosa, la de los 10 mandamientos, si lo vemos ahora, los efectos especiales pues parecen que no valen nada, ¿no? Pero en su época eran fantásticos y sin ordenador. Y actualmente, bueno, pues se han hecho efectos especiales de cómo se abre ese Mar Rojo y es lo que nos llama más la atención. Pero aquí quiero que veamos el versículo 13. En el capítulo 14, en el versículo 13 dice: Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor os dará hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. El pueblo de Israel tenía detrás un ejército, nos acordamos que era de una superpotencia, y delante el mar, no había salida. Pero Moisés les dice: no temáis, tranquilos, porque estos egipcios no los veréis nunca más. ¿Por qué empezamos con estos dos episodios? Por supuesto que decimos que la guía del Señor nos da seguridad, pero es para que veamos también algo muy importante en la historia de la salvación. Me refiero de cuando uno se da cuenta que sin Cristo no hay salvación, sin Cristo seguimos esclavos como eran esclavos los de Israel, sin Cristo seguimos todavía pues a merced de lo que haga el diablo con nosotros. Cuando nos damos cuenta de que solamente en Jesucristo hay salvación y queremos aceptarlo y le pedimos que Él venga a nuestra vida, Él lo hace. Y a partir de ese momento hay libertad. Lo hemos leído, hay libertad del pecado, libertad del diablo
Y libertad también porque no hay temor a la muerte, ya no hay condenación, nos dice la Biblia. El pueblo de Israel fue también libertado, fue hecho libre. Pero, ojo, antes de Cristo estábamos como posesión del diablo. Y cuando Cristo nos libera del diablo, no os creáis que el diablo se queda tan contento. Va a por aquello que ha perdido. E igualmente, el pueblo de Israel sale de Egipto con mano victoriosa porque Dios los ha libertado, no es porque los hayan echado ni nada de esto, y el faraón va a por aquellos que eran su posesión. Ahora, qué maravilla, qué Dios tenemos, qué Dios que nos guía y nos da seguridad, porque una vez que somos salvos, esta salvación no se pierde nunca. Una vez que somos libres, lo seremos para siempre. Nos dice en el Nuevo Testamento, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es que aunque el faraón con toda su superpotencia iba persiguiendo al pueblo de Israel, leemos otra vez en el versículo 13, dice aquí, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Por mucho que persiga el enemigo a los que Dios ha redimido por la sangre del Cordero, nunca más volverán a ser su posesión. Por mucho que Faraón con toda superpotencia volviera a perseguir a los hijos de Israel, ellos nunca más volverían a ver a estos egipcios. ¡Qué bendición! Ahora, es muy importante que veamos en este capítulo 14 el paso del Mar Rojo, aquello tan impresionante, algo clave que se diferencia de lo que acabamos de ver en el capítulo 17 con la batalla. Más que se diferencia, ocurre en los dos sitios, pero algo clave, y es que la batalla es del Señor. En el capítulo 14 queda muy claro que ahí los hijos de Israel solamente tenían que estar quietos, no tenían que hacer nada más. Mirad lo que dice el versículo 13 al principio. No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor os dará hoy. No había que hacer nada. La batalla era del Señor. Versículo 14. El Señor peleará por vosotros, así que esperad tranquilos. Y en estas situaciones en las que uno ya conoce a Jesucristo y da ese paso de fe, de creer en Jesús, puede tener momentos de duda. Y a lo mejor esto no ha ido bien, ahora ¿por qué me está pasando esto? Y a veces incluso podemos decirle a Dios, Dios, ayúdame, que no pierda yo esta salvación. En el versículo 15 nos dice, entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? No hace falta orar por esto. No hace falta orar, Dios, ayúdame a no perder la salvación, porque la salvación no la vas a perder. ¿Por qué clamas a mí? ¿Y qué tienen que hacer entonces los hijos de Dios? Dice el versículo 15, ordena a los israelitas que reanuden la marcha, avanzar. Viene a veces la duda y a veces vienen los problemas o las circunstancias difíciles, pero lo que nos invita la palabra de Dios precisamente es a avanzar, porque la batalla es del Señor. La guía del Señor no solamente nos da seguridad, sino que también nos da alegría. Qué bendición cuando entendemos que Dios, al que no vemos, que es invisible, pero está ahí, su presencia es constante, como hemos leído. Hemos visto al principio, en el capítulo 13, cómo el Señor iba en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche. Es constante. Y además lo podemos ver en los versículos 19 y 20. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso detrás de ellos. Capítulo 14, 19 y 20.
Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Para aquellos era una nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba de noche. Por eso en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dicho de otra manera, ¿en qué quedamos? ¿Dios qué es? ¿Una columna de nube o es una columna de fuego? ¿En qué quedamos? ¿Esto qué es? Este Dios que siempre nos guía y nos da seguridad es un Dios que no cambia. Cambia nuestra percepción. Hombre, yo ahora estoy viendo nube, ahora estoy viendo fuego, pero lo que sí estaba constantemente era la presencia de Dios. Un Dios que no cambia, sea de día, sea de noche, Dios siempre está ahí. En el Salmo 139 nos dice que para Él le da igual las tinieblas que la luz, siempre está presente. Y como decimos, la guía del Señor nos da alegría. Entramos en el capítulo 15. El capítulo 15 vale la pena que cuando podáis leerlo, pues lo leáis. Es un salmo que a lo mejor hemos cantado aquí en la alabanza, ¿verdad? Cuando estaba estudiando este texto me acordaba de cuando José Luis con el grupo de alabanza pues canta esto de echó a la mar al que los perseguía, ¿verdad? Caballo y jinete echó a la mar y todos nos ponemos muy contentos. Y es lo que ocurre. Este capítulo 15 cuenta lo mismo que el 14, pero en forma de poesía. Es lo mismo, pero en forma de poesía. ¿Por qué Dios nos deja ver este capítulo 15? Para enseñarnos precisamente que cuando Dios actúa, su pueblo se alegra. Y su pueblo alaba. La guía del Señor da alegría. ¿Qué cosas podemos ver en esta poesía? No es fácil, porque la poesía en español, pues estamos buscando alguna rima, algún verso, pues es poesía hebrea, es diferente, pero sí tiene algunas cosas que vale la pena subrayar. De los versículos 1 al 5 del capítulo 15 nos va a hablar sobre lo que ha ocurrido. La victoria del Señor, ¿verdad? En el versículo 1 dice, cantaré yo al Señor porque sublime ha sido su victoria, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y en el 2 dice, el Señor es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios, a quien yo alabaré, el Dios de mi Padre, a quien yo enalteceré. ¿Lo veis? El Señor actúa y yo alabo. El Señor es mi fortaleza y mi cántico. ¡Qué bendición! Al final dice, a quien yo enalteceré. Este verbo, cuando dice yo enalteceré, se puede ver también como a quien yo condecoraré. Tiene un lenguaje militar. Condecorar, poner medallas, ¿verdad? A quien yo enalteceré, a quien yo pondré todas las medallas, porque solo Él merece todo el honor, todas las medallas, toda la gloria suya. Es una bendición. La guía del Señor nos da alegría. Algo también muy interesante que vemos en los versículos del 6 al 13 es el poder de Dios, la mano de Dios. Lo estoy mirando así muy por encima, pero insisto que ya en casa cada uno vaya leyendo estos textos. En los versículos del 6 al 8 se habla mucho de la segunda persona del singular. Un poco de clase de lengua. Tú, refiriéndose a Dios. Tu diestra, Señor, ha magnificado su poder. Tu diestra, Señor, ha aplastado al enemigo. Con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantan contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Lo que Dios hace, la mano del Señor. ¡Qué bendición cuando Dios actúa! Fijaros en plan poesía cómo hace el contraste el Salmo con el enemigo. A ver cuántos verbos usa el salmista para decir lo que hace el enemigo. Versículo 9. El enemigo dijo, perseguiré. 1. Apresaré. 2. Repartiré despojos. 3. Mi alma se saciará de ellos. 4. Sacaré mi espada. 5. Los destruiré en mi mano. Los destruirá mi mano. 6 verbos. El enemigo trabaja con 6 verbos.
Y atentos a cuántos verbos necesita Dios. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar y se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. No podemos comparar el poder de Dios con el poder del enemigo. Apenas con 3 cosas, Dios lo hace todo. Mientras el enemigo va ladrando, intentando oponerse. Pero no se trata de una dualidad, una pelea entre Dios y el enemigo. No hay comparación. Dios siempre es superior. Y el Salmo termina también de una manera tremenda. Versículo 18, el Señor reinará eternamente y para siempre. Nos habla de que esto no se refiere a solamente lo que ha pasado aquí en el Mar Rojo. Esto se refiere al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores. Y esto ocurrió hace casi 4000 años, pero sigue ocurriendo. Y estamos esperando a que este Rey de reyes reine eternamente y para siempre, porque ya lo está haciendo. Y está esperando a que todos se sometan a su voluntad y formen parte de su reino. Ahora, si esta guía del Señor nos da seguridad, y si esta guía del Señor nos da alegría, ¿por qué pasamos por dificultades? Lo ha dicho Manolo al principio. A veces atravesamos por dificultades. ¿Por qué, si Dios ya había liberado de Egipto al pueblo de Israel, por qué tuvo que pasar por dificultades? En el capítulo 14 vemos la dificultad del mar. En el capítulo 15 vemos la dificultad de que se encuentran con agua amarga. En el capítulo 16 les falta pan. En el capítulo 17 les falta agua y además tienen una guerra. A veces los creyentes queremos explicar las dificultades. Los creyentes en Jesucristo, cuando pasamos por momentos difíciles, porque podemos pasar por momentos difíciles, por supuesto, le decimos, esto está ocurriendo seguramente porque el diablo nos está poniendo alguna zancadilla. Puede ocurrir, por supuesto, que el diablo siga actuando, puede ocurrir, pero no siempre es así. A veces también podemos decir, algo he hecho mal, Señor, he desobedecido, me he apartado de ti, algo ha pasado ahí que no he hecho bien con Dios y por eso me está pasando este problema. Y no siempre ocurre eso. Nos acordamos del libro de Job. Job era perfecto, temeroso de Dios, andaba siempre, hacía lo que Dios quería y le ocurrió lo que le ocurrió. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y es que a veces Dios nos lleva a esta dificultad. Vamos otra vez al capítulo 14. En el versículo 1 habló el Señor a Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel que regresen y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal-Zephón. Acamparéis frente a ese lugar junto al mar. Vamos a ver, aquí Dios está diciendo, iban ya camino a la tierra prometida y Dios le dice, no, volved, dad la vuelta, regresad. Pero Dios me está poniendo ahora delante de un mar con el ejército de Faraón atrás. ¿Se habrá equivocado Dios? ¿Pero esto qué es? Hay situaciones que a veces Dios deja que ocurran, dificultades en las que tenemos que estar ahí. Vemos también en los versículos 10 al 12 del capítulo 14, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que clamaron al Señor llenos de temor. Como hemos escuchado al principio del culto, a veces ocurre este temor. Capítulo 15, versículo 22. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo, ya habían pasado el Mar Rojo, ya habían cantado este salmo tan hermoso, y dice, salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Se había equivocado Dios? Es que, a ver, Señor, la ruta es por aquí, ¿por qué me estás llevando por este lado?
¿Y por qué tengo que estar en un desierto? Y además sin agua. En el versículo 27 del capítulo 15, de hecho, dice que después llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ah, bueno, esto sí. Pero es que cuando llega el capítulo 16, partió luego de Elim, donde había aguas, toda la congregación de los hijos de Israel, y llegó al desierto de Sin, otro desierto. Y además allí, con falta de pan, con hambre. Capítulo 17, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin y avanzó por jornadas conforme al mandamiento del Señor y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. ¿Nos damos cuenta? Y ya hemos visto al principio, versículo 8, vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Una guerra. A ver, algo que tiene que quedar muy claro en todo esto es que no había ninguna duda de que era Dios el que estaba guiando. Lo hemos leído al principio, en el capítulo 13, en el versículo 21, empieza así este versículo: el Señor iba delante de ellos. No fue por su desobediencia, no fue que el diablo estaba poniendo trampas, el Señor iba delante de ellos. Y es muy importante, si lo trasladamos al Nuevo Testamento y si lo trasladamos al siglo XXI, es que la vida con Cristo no siempre es un camino de rosas. Pero Dios siempre está presente. Y es muy bonita esta historia, pero cuesta cuando leemos las situaciones de dificultad que atravesó el pueblo. ¿Qué explicación podemos darle a esto? Con este texto vemos que Dios tiene sus propósitos y quiere cumplirlos. Y en medio de esos propósitos, cuando ocurren dificultades, Él siempre nos invita a confiar en Él. ¿Cuáles eran los propósitos de Dios? Bueno, en primer lugar, el primer propósito que tenía Dios, vamos a decir así, era llevar a los redimidos por la sangre del Cordero a la tierra prometida. Él había prometido esta tierra a Abraham y a su descendencia, y este era un propósito que Dios dijo que iba a hacer, y Dios cumple lo que promete. Para que ellos pudieran llegar a la tierra prometida, podían tener situaciones muy difíciles. Capítulo 13, versículo 17. Capítulo 13, versículo 17, ya hemos leído que Dios no nos llevó por el camino de la tierra de los filisteos, pues dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Dicho de otra manera, Dios conoce peligros que son mucho mayores que las dificultades que creemos nosotros que no vamos a poder atravesar. Dios siempre nos está invitando a perseverar. Marcos capítulo 13, versículo 13, el que persevere hasta el fin será salvo. Pero volvemos a lo mismo, hay veces que yo no puedo, Señor, no puedo perseverar. Dios está supervisando toda prueba que es inevitable. Si leemos en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, un versículo muy conocido y que vale la pena subrayarlo, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no dejará que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportarla. Dios sabe que hay peligros que no vamos a poder soportar y nos libra de ellos. Y por eso a veces nos encontramos en situaciones que no entendemos. Su propósito era llevarlos a la tierra prometida e iba a cumplir su propósito. Su propósito también era destruir totalmente a los enemigos de su pueblo. Lo acabamos de leer, a estos egipcios ya no los veréis nunca más. Hay peligros y amenazas que desconocemos. Sencillamente
hay situaciones que nosotros no sabemos. Cuando vemos otra vez el libro de Job, Job no tenía ni idea de lo que Satanás le había dicho a Dios, de lo que Dios le había dicho a Satanás, no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo en ese plano espiritual. Y muchas veces nosotros también desconocemos, no solamente en el plano espiritual, sino incluso aquí. Y en tercer lugar, Dios tenía como propósito que su pueblo fuera un pueblo obediente. En el capítulo 15, en los versículos del 22 al 27, después de ese episodio en el que el pueblo de Israel necesita beber agua, pero se encuentra con un sitio donde hay agua amarga, que no se puede beber, agua, vamos a decir así, no potable. Y Dios muestra un árbol que sirve para que esa agua se vuelva dulce o que se vuelva potable y se pueda beber. En el versículo 25 al final dice, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Dios quiere que su pueblo sea obediente y a veces, dentro de este propósito, nos enseña a través de las dificultades, nos prueba, vamos a decirlo así. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y vale la pena ver precisamente en este texto, al final del versículo 26, o mejor dicho, en el versículo 26 dice, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, prestas oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Aquí hay una unión entre la obediencia y la bendición. Porque cuando no hay obediencia, o mejor dicho, cuando hay desobediencia, no esperes bendición. Es verdad que hay momentos en que, lo hemos dicho al principio, estamos obedeciendo y lo estamos haciendo todo y nos vienen problemas y todo, claro que sí. Pero Dios no deja de bendecir a su pueblo obediente. Ahora, el capítulo 16, cuando Dios manda el maná, al final, casi al final de este capítulo, en el versículo 23 y 24, Dios les da también una enseñanza. En el versículo 23, capítulo 16, 23, Él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor, mañana es sábado, el día de reposo consagrado al Señor. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy, y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Ellos lo guardaron hasta el día siguiente, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni apestó. Me pongo en contexto. Dios había mandado el maná y decían, hay que recogerlo todos los días, menos el domingo. No es así, menos el sábado. En aquella época era el sábado. ¿Qué cosa? ¿Cómo es posible? Caía maná todos los días menos el sábado. Ahora, ellos aprendieron que tenían que creer lo que Dios estaba diciendo. Digamos que la obediencia a Dios es la mayor expresión de la fe. Si yo digo que creo en Dios, le voy a hacer caso, porque creo lo que Él está diciendo. Pero al mismo tiempo, la fe lleva a obedecer. Porque Dios siempre está ahí ayudándonos a ello. Una cosa más que podemos aprender de todo este texto es que la guía del Señor, además de que nos da seguridad, nos da alegría, vemos cómo sus propósitos nos invitan a confiar en Él, es que la guía del Señor no es improvisada. A nosotros nos pillan por sorpresas muchas cosas, ¿verdad? Continuamente. Salimos de casa y no nos esperamos que de repente haya un atasco. O salimos de casa y no nos esperamos que ese día fuera fiesta y que esté el supermercado cerrado. Pero a Dios no le pilla nada por sorpresa. La guía del Señor no es improvisada. Otra vez invito a que leáis todos estos textos. Lo que hemos hablado antes del maná, del agua que no era potable. Había un árbol que Moisés tuvo que poner en ese sitio donde había agua para que el agua se endulzara. Ya nos imaginamos
al Génesis, a Dios creando, ordenando el mundo, poniendo las estrellas y poniendo cada cosa en su lugar, y aquel árbol en aquel sitio, poniéndolo ahí y pensando, esto servirá para que se endulce esa agua que mi pueblo un día no podrá beber porque estará amarga. Y podemos ver en el capítulo 17 otra situación en la que el pueblo tiene sed y Dios le dice a Moisés que golpee una roca y que de ahí salga agua. Y Dios en la creación, cuando hace los volcanes y cuando hace las rocas y cuando hace las montañas, y en aquella montaña ya va preparando el agua que un día dará de beber a su pueblo. Dios lo tiene todo preparado. Dios no improvisa. La guía del Señor no improvisa. Ese maná que cayó del cielo estaba ya preparado. Y por último, la guía del Señor es testimonio a las personas que no creen en Dios, que no creen en Jesús. Hemos dicho que esta sección va hasta el capítulo 18. Si vemos el capítulo 18, habla sobre la visita del suegro de Moisés. Jetro visita a Moisés. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la guía del Señor? Al principio del capítulo 18 vemos que Jetro trae a la esposa de Moisés con sus hijos. Hay algunos que dicen, bueno, pues es que Moisés había divorciado. No, el sentido no es ese. Pues Moisés iba a estar con todos los problemas de Egipto y todo eso, pues estaba bien que dejara por un tiempo a su esposa con sus hijos, ¿verdad? Y Jetro, cuando los trae de vuelta, pues estupendo, se vuelve a reunir la familia. Pero aquí, para que no nos distraigamos, como siempre, vamos al versículo 8, capítulo 18, versículo 8. Moisés contó a su suegro todas las cosas que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado el Señor. Y después de esto, ¿qué ocurre? Versículo 9. Se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al haberlo librado de manos de los egipcios, y añadió: bendito sea el Señor que os libró de manos de los egipcios y de manos de Faraón. Él ha librado al pueblo de manos de los egipcios. Versículo 11. Ahora conozco que el Señor es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Capítulo 18, Jetro, vamos a decirlo así, se convierte. Jetro se da cuenta que no hay otro como el Dios de Israel. Jetro oye todo lo que el Dios de Israel ha hecho para liberar a su pueblo, pero también oye, versículo 8, lo acabamos de oír, los trabajos y las dificultades que han tenido. Dice, todo el trabajo que habían pasado en el camino, las dificultades que atraviesan los hijos de Dios y cómo Dios nos ayuda a superar todo esto, sirve de testimonio a aquellas personas que no conocen a Dios. Y hace que esas personas, cuando se dan cuenta de quién es Dios, puedan decir, ahora conozco que el Señor es más grande que todos los dioses. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Tenemos la tendencia, pues es normal, cuando estamos pasando por dificultades, a quejarnos, ¿verdad? Nos pasa a todos, y es lógico. Y cuando hablamos con gente que no es creyente sobre la pandemia, sobre la crisis, sobre el paro, sobre el volcán, sobre los refugiados, sobre el último presidente de los Estados Unidos o el de España, o cómo está la ONU o la OMS y todo esto, o sobre tu jefe o con quien sea, podemos caer en la queja, ¿verdad? Es fácil caer en la queja. En el capítulo 16, en el capítulo 17, vemos que el pueblo de Israel muchas veces estuvo quejándose. Y por desgracia, esto no da testimonio de nuestro Dios. Ahora, la obediencia sí da testimonio de nuestro Dios. Y Dios nos invita
a elegir qué vas a estar, quejándote u obedeciendo. Así que, en medio de la prueba, la Iglesia del Señor, su pueblo, resumiendo todo, es llamada a avanzar. Ya lo hemos visto al principio. Por supuesto, velando, orando y alabando a Dios. Si te cuesta o si nos cuesta seguir adelante, si nos cuesta perseverar, pídeselo a Dios. Dios supervisa toda circunstancia difícil. Él ayuda en la perseverancia. Ahora es importante que nos demos cuenta que igual que la guerra con Amalek, seguimos en guerra contra el mundo, pero seguimos siendo testimonio al mundo. La obediencia testifica. La queja no convence al mundo. Y es que si Dios no los hubiera llevado por aquel camino y hubiera ido por el camino de los filisteos, el Mar Rojo no se hubiera abierto, el agua no se hubiera endulzado, el maná no hubiera caído del cielo, el agua de la roca no hubiera brotado, la victoria contra Amalek no hubiera ocurrido e Israel no tendría con qué convencer a Jetro o con qué convencer al mundo. La obediencia testifica, la queja no convence. Ahora, si hay aquí alguna persona que todavía no ha conocido a Jesucristo, pues no te estoy invitando a un camino de rosas, pero sí al único que te puede guiar hacia la felicidad eterna y librarte del sufrimiento eterno. Que el Señor quiera que todos hoy podamos decir, igual que Jetro, ahora conozco que el Señor es más grande que todos los dioses. Amén.